Hola chicos, buenos días. El día de hoy les traigo un video acerca del primer taller que tenemos de ciencias sociales que se llama la globalización. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir el video en tres partecitas. La primera parte es definir qué es globalización, la segunda son los antecedentes históricos de la globalización y la tercera, cómo se evidencia la globalización en nuestra vida diaria. Uno, ¿qué es la globalización? La globalización es un fenómeno que está en creciente aumento o auge desde 1990. En 1990 se genera en el mundo este fenómeno debido a la creciente interdependencia que hay en las naciones unas sobre otras de las relaciones económicas. En ese orden de ideas, la globalización es estar siempre en contacto o en conexión con otros países del mundo, bien sea desde el punto económico, cultural o político. Hoy vamos a ver la globalización desde el punto de vista económico y vamos a analizar cuáles son los antecedentes históricos que generan la globalización y esta interdependencia de las naciones desde el punto de vista económico y sus efectos en la sociedad. Para poder entender qué es la globalización y cómo la globalización se llegó a consolidar en 1990, debemos remitirnos a 1776 con la teoría económica de Adam Smith. Adam Smith en 1776 propone que para que una nación sea rica tiene que cumplir con dos características principales. Obviamente propone muchas más, pero hay dos que son esenciales. La primera es que un país genera riqueza si se especializa en producir lo que mejor sabe. Al país especializarse en lo que mejor sabe, se genera un intercambio con otros países de otros productos, dándonos la segunda premisa del libre comercio, que es dejar hacer, dejar pasar. Entonces pongamos un ejemplo bastante sencillo. Estamos aquí en nuestro mapa mundi. Resulta que Brasil es uno de los países que más produce madera. ¿Listo? Brasil va a concentrar todos sus suelos en la producción de madera. ¿Qué va a pasar? Brasil va a necesitar, la población de Brasil no solamente vive de madera, sino que la población de Brasil necesita otros elementos, otros recursos naturales para poder vivir. Ejemplo, el arroz. Uno de los países que más produce arroz es Colombia. En ese orden de ideas, Colombia también va a especializar sus suelos para producir el arroz. Ahí ya tenemos la primera fase de Adam Smith en la que dice especializar sus suelos en lo que más sepa hacer. La segunda fase entonces es dejar hacer y dejar pasar. Ese dejar hacer, dejar pasar es que los países deben dejar a las empresas privadas la extracción de madera. Deben dejar que empresas privadas hagan la extracción de madera. Y dejar pasar es que países como Colombia abran sus fronteras para permitir la llegada de madera del Brasil. Abrir sus fronteras es reducir los impuestos, reducir los aranceles y permitir que las empresas brasileras traigan la madera a nuestro país. De esta forma también se haría en el caso colombiano. En Colombia, entonces, hay unas empresas que se encargan de producir arroz, pongamos el ejemplo, Flor Huila, Arroz Diana. Estas empresas se encargan de hacer el proceso del arroz. Ellos la empacan y la van a distribuir. ¿A dónde la van a distribuir? Pues a Brasil. Entonces, Arroz Diana lleva su arroz al Brasil y se genera de esta forma un intercambio económico generando riquezas en las naciones. ¿Por qué generando, según Adam Smith, riquezas en las naciones? Porque Arroz Diana, por ese arroz que cultiva en este país, que sale más barato cultivarlo en Colombia, va a recibir una cierta cantidad de dólares más grande y esos dólares van a ser dinero que no estaba en las finanzas del país, que estaban en las finanzas de Brasil, entran a las finanzas de Colombia. Entonces esas son las dos fases importantes del liberalismo económico. El primero, dejar que los países especialicen sus suelos y el segundo,
permitir la producción de estos productos, pero por parte de empresas privadas primero, y segundo, permitir que los países abran sus fronteras y que dejen entrar los productos que vienen del exterior para que las personas compren este producto. ¿Listo? Esta teoría del liberalismo económico se empieza a desarrollar y se transforma de una forma más fuerte en los años 80. En los años 80 ya empezamos a hablar no de liberalismo económico, sino de neoliberalismo. El neoliberalismo consiste en que ya las empresas privadas son las que van a tomar todo el poder de la economía y ellas son las que van a regular la economía, la vida social y la vida cultural de las personas. Entonces, todos los productos que se empiezan a producir en todo el hemisferio, en todo el mundo, hacen parte de empresas privadas. ¿Listo? Cada empresa privada tiene la responsabilidad de hacer un producto y tiene la responsabilidad de llevarla al mundo. ¿Esto qué genera? Genera que, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, que es la que ustedes ven acá, tengan presencia en todo el mundo. Ustedes pueden irse al lugar más recóndito del mundo, pueden irse para aquí, para la China, pueden irse para Vietnam, pueden ir a Japón, pueden ir a África, pueden ir al Congo, pueden venir a Colombia, a la parte más alta de Colombia, a la parte más norte de nuestro país, a la Guajira, y ustedes siempre van a encontrar una Coca-Cola. Entonces, ¿qué quiere decir la globalización? La globalización empieza a darle su poder a todas estas empresas multinacionales. Entonces, las empresas que se encargan de producir un producto y que hacen presencia en todo el mundo la vamos a llamar empresas multinacionales o transnacionales. ¿Listo? Por eso vemos que Coca-Cola hace presencia en todo el mundo. ¿Es una bebida? Sí, pero es una bebida que se inició en los Estados Unidos. Empieza en los Estados Unidos y con todo el proceso de globalización en nuestro mundo ya está presente en Colombia, en La Guajira, está presente en China, está presente en Vietnam, está presente en Mozambique, está presente en todo el mundo. Entonces la globalización es esto, es permitir que las grandes empresas multinacionales hagan presencia en todo el mundo y amplíen su poder económico. Bueno, hasta aquí estas son las reglas generales de la globalización. La globalización empieza a tener otro trasfondo social que es bastante grave, y es que ya los que dominan el mundo, como ustedes lo van a poder observar en el primer punto de la imagen del taller, en la que se muestra un mapamundi y unas corporaciones alrededor multinacionales. Los que dominan el mundo son estas empresas multinacionales dedicadas a hacer productos, dedicadas a extracción de petróleo, dedicadas a la extracción de madera, dedicada a la creación de ropa, de tenis, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede y el problema más grave de la globalización y del neoliberalismo es que estas empresas multinacionales están viniendo a otros países como por ejemplo Colombia a extraer sus recursos naturales, a sacarlos, a producirlos, a transformarlos y a distribuirlos en el mundo. Pongamos un ejemplo sencillo de este problema de la globalización y es el Cerrejón en La Guajira. El Cerrejón en La Guajira está a cargo de una empresa multinacional que se llama la Anglo Coal Ashanti. Esta empresa multinacional es de Inglaterra. Entonces, esta empresa viene a Colombia, extrae nuestro carbón y nuestro gas, se lo llevan, nos dejan a nosotros unos dólares por extraernos esto, se los llevan y lo convierten y hacen el proceso de transformación y lo venden por todo el mundo. ¿Qué genera en nuestro país? Genera un desastre ambiental bastante grande, genera una pobreza grande en la comunidad wayú, además porque les desviaron un río para poder obtener ese carbón. Entonces, las empresas multinacionales lo que empiezan a generar en el mundo para la obtención de recursos naturales son unos desastres bastante grandes y una pobreza infinita, infinita en los países
que se dedicaron a extraer recursos naturales. Entonces, en el segundo punto del taller, ustedes van a tener que hacer un mapa en donde van a evidenciar precisamente que hay unos países en los cuales se explotan unos recursos naturales, pero que los que explotan esos recursos naturales, las empresas son de otros países. Por lo general se van a dar cuenta que los lugares en donde se explotan más recursos naturales son del sur del planeta Tierra. Vamos a ver África, vamos a ver América y vamos a ver parte del sur de Asia. Primer fenómeno que genera la globalización en la humanidad. Segundo fenómeno, y es que muchos países no se concentraron en producir recursos naturales solamente, sino que se concentraron en producir mano de obra barata. ¿Qué? Sí, mano de obra barata. Es decir, los países empiezan a acomodar su legislación para que estas empresas multinacionales puedan venir a países como por ejemplo Colombia, pagar sueldos muy bajos porque la legislación se los permite, incluso muchos sueldos no tienen seguridad social, muchos sueldos no tienen EPS y generan que las personas trabajen por muy bajo valor, o sea, es decir, empiecen a trabajar por sueldos muy mínimos. Países, profe, que generan esto, por ejemplo China, por ejemplo Vietnam, estos países generaron una mano de obra muy barata, generaron sueldos muy bajos y lo que hace es generar presencia de multinacionales en estos países porque es más barato pagarle a un empleado en China o a un empleado en Vietnam que pagarle a un empleado en Inglaterra porque la ley le exige que le pague mejor y de una forma más justa y mejor remunerada. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Primero, ¿qué es la globalización? La globalización es una interdependencia económica de los países, cultural también, va a ser también cultural más adelante con el fenómeno del internet, con el fenómeno del cine, con el fenómeno del arte. Segundo, vamos a ver que el neoliberalismo empieza con el liberalismo económico de Adam Smith en 1776, que propone dos premisas básicas, que es la especialización de los suelos por parte de las naciones y dejar hacer y dejar pasar por parte de los mismos estados para generar riquezas. Tercero, vemos que la globalización le entrega todo su poder económico, cultural y social a unas empresas determinadas que se encargan de hacer productos y que esos productos se encargan de distribuirlos en todo el mundo, teniendo ellos el control de la economía de todos los países, de la sociedad, de la cultura. ¿Listo? Tercero, vamos a ver de que esas empresas multinacionales, con la excusa del dejar hacer, dejar pasar, entran a países subdesarrollados, como lo vemos en África, como lo vemos en Sudamérica y como lo vemos en el sur de Asia, en donde entran para extraer sus recursos naturales, ellos transformarlos y venderlos y así aumentar las riquezas. Y cuarto y último y no menos importante, y es en el que vamos a hacer énfasis en esta parte, es que muchos países no solo se encargaron de especializar sus suelos para la extracción de recursos naturales, sino que acomodaron toda su ley, acomodaron todo su estado para generar que las empresas multinacionales entraran a nuestros países y le pagaran muy poco a los empleados, le pagaran sueldos muy mínimos, incluso sin tener retribución de seguridad social, sin tener retribución de pensión, de salud. En ese orden de ideas, lo que se genera es una esclavitud del hombre por parte de estas corporaciones multinacionales. Ejemplo de estos países que acomodan su ley para generar aumento de riquezas de las multinacionales y generar pobreza entre sus ciudadanos es China y Vietnam. Entonces les voy a proponer el siguiente juego. Yo estuve revisando todos los artículos de ropa que tengo en casa. Entonces, por ejemplo, estos tenis son unos tenis, si ustedes ven, no es por ser marquera, sino es para mostrarles el poder de las marcas en el mundo. Estos tenis son Bossi. Y miramos aquí el contrafuerte y dice país de origen, si ustedes lo alcanzan a ver acá, ya lo acerco más a la cámara. País de origen, China. ¿Listo? Nike, esta chaqueta está nueva, es Nike.
Y vamos a mirar aquí donde dice el país de origen, Made in Vietnam. Vamos a mirar este pantalón. Este pantalón es de una marca University Club, si ustedes lo ven acá. Es una marca reconocida en jeans. Y vamos a mirar dónde está hecho y dice que está hecho en China. Miren por acá. Vamos a mirar esta chaqueta Adidas del Chelsea, incluso tiene el logo del Chelsea. Y Adidas, si ustedes ven acá, y van a mirar que dice hecho en Made in China. Miremos este pantalón es Levi's, miremos por acá que sí diga Levi's, para tener aquí. Y este pantalón dice que está hecho en China, también aquí en esta marquilla. Voy a acercarlo, hecho en China. Y esta otra chaqueta Adidas, miren que también es Adidas y esta sí está hecha en Camboya. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros tenemos tantos productos de unas marcas a las cuales podemos acceder ahora? Porque pregúntenle a sus papás, una tareita, pregúntenle a sus papás si en los 90 tenían la posibilidad de comprarse una chaqueta Adidas. Eso era imposible en los 90. Ahorita con todo el proceso de globalización ya podemos acceder a ciertas marcas también de forma más barata. Pero nos vamos a dar cuenta que estas marcas llevan sus empresas a unos países determinados como es China y como es Vietnam para que les salga el costo de operación muy barato, pagándole sueldos muy bajos a los obreros y generando una pobreza entre los habitantes de estos lugares. Ustedes me van a decir, profe, pero entonces, ¿por qué China es potencia mundial? China es potencia mundial a costa de la pobreza de sus ciudadanos. Ellos han logrado que todas las grandes empresas multinacionales trasladen sus fábricas a China para pagarle poco a sus ciudadanos, para pagarle poco a la gente. Han generado riquezas, eso sí, porque Adam Smith decía que la riqueza de una nación se generaba en ese proceso de dejar hacer y dejar pasar. Pero Adam Smith no tuvo en cuenta que ese dejar hacer, dejar pasar, dejaba rica a una nación, dejaba rica a unas empresas multinacionales, pero deja pobre a la mayor parte de la población. Y esto es importante tenerlo en cuenta, esto es importante reflexionarlo para que puedan ampliar más el tema. Por favor, miren un video o investiguen sobre las maquilas en China y se van a dar cuenta cuáles son primero las condiciones en las que trabajan y segundo cuánto es la remuneración salarial de ellos, que son salarios bastante bajos. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la globalización. El tercer punto es mirar cómo la globalización se empieza a desarrollar en el mundo y es que nos vamos a dar cuenta que ya las empresas multinacionales nos empiezan a inundar el mercado y al inundar el mercado empiezan a quebrar unas empresas nacionales. Voy a poner el ejemplo y es que antes, cuando yo era chiquita, compraba zapatos en el Restrepo, ahora le compro los zapatos a Bossi. Le compraba los zapatos a una persona que se dedicaba a la labor de hacer zapatos en el Restrepo, que era un colombiano que tenía esta labor. Ya no, ya le compro eso a una gran multinacional. ¿Listo? Ya no compramos productos colombianos, sino que compramos productos de grandes empresas porque son marcas que nos generan un estatus mucho mejor, son marcas que nos generan posiciones ante la sociedad más altas y ante esto les recomiendo mucho que por favor lean el libro de No Logo de Naomi Klein y es sobre cómo estas empresas multinacionales empiezan a hacer dinero ya no con los productos, sino con la marca en sí. ¿Listo? Listo chicos, entonces de esta forma concluimos qué es la globalización. Van a encontrar el taller dividido en tres partes. En la primera parte van a analizar una imagen, en la segunda van a investigar sobre cómo los países especializan sus suelos en países extractores de recursos naturales y países productores y transformadores de esos recursos naturales. Y en el número 3 vamos a profundizar más sobre este concepto. Viendo diferentes herramientas como por ejemplo un capítulo de Los Simpson en donde Starbucks se apodera de todo el mail de Springfield. Espero lo disfruten mucho, lo aprovechen y mientras tanto yo termino de tomarme mi Coca-Cola. Chao chicos.